Muy buenas tardes a los colegas de la tertulia de Filociencia. Hoy tenemos entonces como tema de reflexión y comentario el consistente a estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad en favor de un compromiso político. Es el documento de base. En este texto, pues lo que hoy estamos encontrando es una discusión más de tipo teórica, en la cual el autor del documento pues toma como punto de partida la década de los años 90, donde la corriente denominada como corriente constructivista en la perspectiva de tecnología, ciencia y sociedad, eh, tuvo un gran desarrollo o un gran auge dentro de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Este programa específico comienza a tomar forma en la década de los 80 para luego tener mayor dominio hacia las décadas siguientes. Es de clarificar que en la sesión anterior yo hice una imprecisión con respecto a mencionar que el autor estaba refiriéndose cuando hablaba de la visión construccionista o constructivista, perdón, a la visión de la escuela de Erlangen, cosa que no corresponde a este caso, es algo que de manera imprecisa lo expresé y quiero pues dejar como más, más claro el asunto, que aquí se está refiriendo es a una visión desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, en los cuales la visión construccionista pues hace referencias al desarrollo de los estudios sociales de la ciencia en la perspectiva de la ciencia, tecnología y sociedad. Entonces, este autor precisamente lo que nos va a dar como un lineamiento hacia una postura de carácter político o de discusión alrededor de una perspectiva política, donde uno de los criterios en debate es desde la que se asume al estilo de la visión marxista, o sí, de carácter marxista, y la otra es la que defienden en particular pues dos autores que solo vengo a conocerlos es gracias a este documento, que es la posición de Finberg y Soderbergh, de la cual pues él va a ir desarrollando argumentos en esas dos líneas para mostrar cómo es que se está dando el debate o la discusión en medio de estas posturas teóricas. Con base en ello, pues es lo que vamos hoy a ir haciendo nuestros aportes, nuestros comentarios y también recordar en algunos aspectos que quedaron pendientes de la sesión anterior, donde Francisco pues nos iba también a hacer una ilustración con respecto a estos criterios de lo que se entiende como tecnología y técnica, si no estoy mal, ya que había abordado un poco el tema sobre lo que en una perspectiva algo más amplia estaba mencionándonos sobre ciencia. En ese caso, pues considero que sería valioso si Francisco nos puede ayudar con hacer como un panorama primero y a partir de ese panorama que tú nos des, poder entonces los demás ir haciendo como unos aportes con base a reflexiones o inquietudes que nos generó la lectura del documento. Listo, con gusto. Pues el tema que tenemos en juego, en diálogo, es el tema de la ciencia, la tecnología y su relación con la sociedad o las sociedades. El punto es que aquí es un tema que está, aunque muy alineado con los temas propios de la filosofía de la ciencia, también colinda con los llamados estudios sociales de la ciencia, por un lado, con la sociología de la ciencia, donde hay unos inicios con los estudios de Schumpeter y de
y del otro sociólogo norteamericano Robert Merton, que se dan en años 30, años 40 del siglo pasado, y después viene la visión ya años 60 y 70 de la Escuela de Edimburgo, con los estudios sociales de la ciencia dentro de lo que se llama el programa fuerte de la sociología del conocimiento, dentro del cual estaría los estudios sobre la ciencia, posteriormente los estudios sobre ciencia y tecnología, ciencia, tecnología y sociedad. Por supuesto, hay una etapa temprana de los estudios sobre ciencia y tecnología en esa perspectiva de la Escuela de Edimburgo y los estudios de Bruno Latour, que son unos estudios tempranos donde se establece de manera constructivista una serie de relaciones en las cuales los individuos, los colectivos y los artefactos forman redes de interacción, redes de comunicación, redes de estructuración de pensamiento, lenguaje y acción. Y viene una visión ya más tardía, también con la llamada postura Scott, que son los estudios de ciencia y tecnología como la participación social. Y, por supuesto, la visión alternativa, que es una visión de la teoría crítica de la tecnología, que no está muy vinculada con la escuela de Frankfurt, pero que en el caso de Soderbergh, creo que es el apellido, Soderbergh y Finberg están relacionadas con los estudios previos que habían hecho Habermas y Marcuse, no sé si de Adorno, pero Habermas y Marcuse acerca del papel de la tecnología. Pero estos son estudios contemporáneos muy propios que de estos dos pensadores que estoy señalando, Finberg y Soderbergh, en relación con el papel de la tecnología en la sociedad contemporánea. Eso es, digamos, como el papel general desde el marco de este documento sobre la visión política. ¿Y por qué se establece esa visión política? Porque se dan cuenta que no es solamente un problema de estudio interno como lo intentó hacer, por ejemplo, los programas del programa fuerte de sociología del conocimiento, donde partían del concepto de asimetría y llevarlo a la simetría de los estudios, donde la simetría de los estudios era hacer un estudio sociológico de los casos exitosos, pero también de los casos errados o fallidos en el desarrollo del conocimiento y en particular del conocimiento científico y tecnológico, que ese es uno de los aportes que ha hecho la sociología en su análisis de la ciencia y la tecnología. Inicialmente la sociología tenía como base estudiar los fallos, los problemas y los fracasos, esto desde la sociología tradicional. Ya con los estudios propuestos por el grupo de Edimburgo, de la Universidad de Edimburgo, del programa fuerte de la sociología del conocimiento y de la metodología de Bruno Latour, entonces tratan de mirar ya no solamente los casos fallidos, sino también los casos exitosos y decir que la sociología también puede decir qué pasa con la construcción del conocimiento científico y tecnológico y desde una perspectiva ya no hipotético-deductiva, sino desde el punto de vista construccionista de tipo inmanente, es decir, partir de los hechos y de los fenómenos propios de la ciencia y la tecnología, intentar dar explicaciones cómo es que esto se configura en la parte final del siglo XX y lo que va del XXI. Los aportes ya de la teoría crítica de la tecnología, pues tiene el reavivamiento de algunos conceptos clásicos del marxismo para analizar el problema de lo que es el manejo del poder, el manejo de la heteronomía que se da entre quienes tienen el dominio de la tecnología y de quienes solamente son consumidores de tecnología. Esto sería como el panorama general para poder entender la dinámica de lo que interiormente se trabaja dentro de este documento. Eso sería. Una última cosa y es, recordemos siempre, esta es una tertulia que se llama tertulia sobre
filosofía de la ciencia, y que la hace el grupo Filociencia, pero no, esta no se llama tertulia Filociencia, esta se llama tertulia sobre filosofía de la ciencia. Esta es una precisión que hay que hacer para quienes posteriormente estén viendo los videos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Entonces, con este marco de, digamos, de visión de panorama, podemos ir identificando y explicando o planteando argumentos que allí se dan. Y algo que a mí me parece clave en lo que va a desarrollar este autor es que construye, o bueno, que construye, no, que plantea como una conceptualización, como una manera de teorizar sobre el asunto, como cuando habla de marco tecnológico, código técnico, o sea, como que se va creando un vocabulario con el cual se hace un marco de delimitación para la discusión sobre lo que ya estabas diciendo, y en ese sentido, pues, el marco tecnológico lo expresa como el que provee los objetivos, las ideas y las herramientas necesarias para la acción. Cuando hablan esto de las herramientas para la acción, pues me hace acordar de lo que precisamente esa racionalidad o esa sí, teoría de la racionalidad que está siempre fundamentada en las acciones que están organizadas o que están lógicamente pensadas para obtener unos fines o con arreglo a fines. Y en el código técnico, cuando Finberg se refiere a este concepto, está hablando de que implica la realización de un interés bajo la forma de soluciones técnicamente coherentes a un problema. ¿Qué identificó allí? Pues esta racionalidad con arreglo a fines, de lo cual lo que se está buscando o lo que está tratando de direccionar es cómo se organizan acciones de manera lógica y sistemática para el desarrollo de un objetivo, unos propósitos. Y si lo unimos con esa visión que está constantemente mencionada, que es la lógica del capitalismo o esa lógica de la producción para el consumo, pues entonces veo como una correlación entre ese arreglo a fines para la búsqueda de unos objetivos que son de tipo comercial o mercantil, y por ello pues la política o las políticas que se van desarrollando al interior de ellas pues tienen la intención de que debe haber quienes trabajen de manera técnica o de manera instrumental para que se logren esos fines, y más arriba de ellos tendrá que haber un grupo que es el que piensa o estructura toda una lógica de acción o de lógicas de acción para que se obtengan los fines o los objetivos que se haya propuesto todo este programa. Esto como para ir viendo que de una u otra manera esta teorización sobre ciencia, tecnología y sociedad pues también se alimenta de esos criterios que ya venían dados por ejemplo, como lo que estaba diciendo Francisco, de lo planteado por Marcuse y por Habermas, pero también con algunos elementos de la visión del marxismo. Es como lo que he ido redondeando alrededor de criterios y de conceptos que uno empieza a encontrar como afines. No sé qué comentarios les genera esto a los demás. Hola, Armando, ¿me buenas escuchan? tardes. ¿Sí? Hola, buenas tardes, Sí, ¿cómo sí te van? escuchamos. Buenas tardes. Bueno, pues yo creo que siguiendo como la misma línea que propone Francisco y Astrid, pues, y lo que propone nuestro amigo Horacio Correa, sobre el compromiso político y sobre la necesidad de una crítica de la tecnología.
Y pues me parece que con esas dos frases empezamos a encerrarnos en una utopía que es la que pretende aclarar nuestro amigo Horacio Correa. ¿Qué pasa cuando decimos compromiso político alrededor de la ciencia y la tecnología? Y lo que descubrimos es pues, que definitivamente no existe un compromiso político en términos sociales con la tecnología y, y por esa razón se hace necesario una teoría crítica de la tecnología. De ahí, por ejemplo, él comienza a establecer como una serie de cuadros comparativos cuando habla, digamos, de que la creación de la tecnología implica generalmente la imposición de valores específicos que ayudan al orden social imperante. Y menciona a nuestro amigo Finber, quien propone un concepto de código técnico, quien propone con el concepto de código técnico la realización de un interés bajo la forma de una solución técnica de un problema. En otras palabras, lo que hay es como que del principio de la racionalidad técnica se introducen elementos de interés particular, valores de un grupo o de varios grupos sociales que se cristalizan en un artefacto técnico. Y la crítica de la tecnología se debe encaminar a poder deconstruir los valores que se incorporan en la tecnología de tal manera que sea posible, digamos, distinguir los elementos que pretenden contribuir al sostenimiento de la explotación y dominación hegemónica. Esto sería como más o menos para tratar de entender lo que el señor Horacio Correa nos propone como código técnico. Y también propone que con el concepto marco tecnológico, que el concepto marco tecnológico sea visto como un paradigma de valores generales creados en torno a una serie de objetos técnicos específicos. Entonces, considerando que el marco tecnológico sea como un nivel intermedio del capitalismo y las fuerzas del mercado, que tienen un marco cultural técnico ideal para el desarrollo de un conjunto de tecnologías específicas, donde hay valores, donde los valores fundamentales se encuentran en la defensa de la apertura de la tecnología, la liberación de la información y de nuevos desarrollos en el trabajo colaborativo y la solidaridad. O sea, aquí lo que vemos es que con este par de aspectos, hay muchos más indudablemente que saldrán en la conversación, que se observa que este concepto, código técnico y marco tecnológico, poseen una estrecha relación y que definitivamente con ellos para comenzar a encontrar como la estructura de la crítica de la tecnología, deben considerarse fundamentalmente el capitalismo y las fuerzas de mercado. Y de ahí surge también otro término que son los grupos sociales relevantes. Dejo por ahora ahí a ver qué se va ampliando. Me llama la atención una cosa que va surgiendo acá. Es que por un lado el texto de Correa tiene un énfasis académico, teoricista para ver el asunto de la relación entre presencia, tecnología y sociedad. Pero lo otro son las cuestiones de hecho. Cuando hablo de las cuestiones de hecho me estoy refiriendo a que los ciudadanos comunes y corrientes de cualquier sociedad pues están viendo el asunto no desde una perspectiva teórica, tratando de construir conceptos en los cuales se puedan enmarcar ciertas particularidades propias de la ciencia de la tecnología y su relación con los grupos humanos, con los grupos sociales, sino que ven simplemente a partir de los hechos las cosas que están sucediendo. El punto que me surge como interrogante es si, por ejemplo, los problemas que existen de tipo práctico en términos de la hegemonía, en términos de el imperio de el uso de tecnologías en los mercados por usos, por relaciones, por los distintos aspectos de tipo mercantil y de la tecnología, si se pueden resolver desde una perspectiva de análisis teórico.
hasta dónde los académicos van a tener alguna incidencia dentro de los mercados internacionales donde se toman las decisiones sobre qué líneas de desarrollo tecnológico hay que tomar o no. Entonces yo veo ahí como una ruptura grave, grave y de pérdida para el sector académico, donde nos estamos incluyendo nosotros con respecto al análisis de la tecnología desde una perspectiva teórica, porque desde el punto de vista de los hechos, en el sentido práctico, son los gerentes, los propietarios, los dueños del capital financiero, con sus grupos de asesores de tecnología, los que deciden hacia dónde van las relaciones de mercado, de hegemonía y de lo que se acusa desde la academia como el poder sobre los grupos sociales. No sé, se me ocurren esas cosas y pues ahí dejo las ideas para ver ustedes qué piensan. Pues es que, por ejemplo, haciendo uno este ejercicio que tú planteas, Francisco, es como cuando en el caso de los que estudiamos algún campo de las ciencias sociales y estuvimos tratando de aprender o de asumir la teoría marxista como una teoría o doctrina de la cual se, se utilizaba como base o como trampolín para explicar cosas en el salón de clase o en el aula o cuando se iba a hacer una conferencia por una manera de mostrar que se era ilustrado en el asunto, a sabiendas de que una cosa estaría fundamentada ahí en la teoría y estaría muy bien elaborada, pero que en ese momento pues el camino que de lo real o de la vida específica de las empresas y del sistema económico pues ya había tomado otros rumbos, especialmente ya con el neoliberalismo, que le fue dando otra forma a la estructura de cómo funciona el mundo, de cómo es el mundo en la vida cotidiana y práctica, sobre todo de la economía. Entonces, lo que se identifica es que es muy frecuente que, por lo menos en los últimos tiempos, que la vida académica ande como si estuviera de espaldas a la realidad, como si el mundo de la experiencia de la cual dicen ellos teorizar no concuerde o no sea en la experiencia vital, sino más bien como unas elucubraciones o unas reflexiones para los que están encerrados allá en las aulas o en el ámbito académico, si es el caso. Y entonces ahí empieza como unos mundos paralelos, con desarrollos diferentes. Entonces eso también hace que la gente que vive la experiencia directa de lo que ellos están teorizando no los entiendan ni les interese en un momento dado acercarse a la academia por eso. Pues mira, con el ánimo de invitar a los demás compañeros a poder decir cosas al respecto, vemos aquí que hay, digamos, como una contraposición entre esa postura que tú acabas de señalar del academicismo teoricista y de las posturas, por ejemplo, que se intentaron desde los años 70 y 80 con el constructivismo temprano, en el cual decía no nos vayamos a ideas, a conceptos generales, sino empecemos a explorar cómo es que funciona eso del uso de las tecnologías y empecemos a ver cómo los grupos humanos entran en contacto con los sistemas, los artefactos y qué se va encontrando en esto. Y los estudios de Latour, de Bulgar, de la gente de la Universidad de Edimburgo empezaron a encontrar que habían una especie de redes de relaciones, pero en la práctica, que permitían ver qué estaba pasando con los grupos humanos, con los seres humanos como colectivos, pero también como individualidades en relación con el uso de tecnologías en distintos campos. Me parece que en ese sentido sí ha sido acertado las propuestas desde la sociología del conocimiento científico en una percepción constructivista. Yo ahí le doy el valor indudablemente a Latour, sin, eso sí, volver un dogma el planteamiento laturiano, porque es que hay muchos que han tomado el planteamiento de Bruno Latour como verdad revelada, y no, Latour lo que hace es que de manera inmanentista,
Es decir, me explico, que parte de los hechos mismos, de las cosas mismas que están sucediendo, esa es inmanencia, partir de los hechos, no partir de lo trascendente, es decir, de las teorías grandes, sino desde los hechos y empezar a ver qué está pasando empíricamente, qué está sucediendo y en esa medida empezar a interpretar qué es lo que está aconteciendo y cómo sucede esto. Me parece que en ese sentido hay utilidad porque esto le genera a quienes intentan estudiar las relaciones entre las ciencias, las tecnologías y el comportamiento social, qué es lo que está pasando allí desde el punto de vista real. Digamos, desde un punto de vista más cercano, no va a decir real, sino desde un punto de vista más cercano desde los hechos. Lo otro es que si tomamos las teorías marxistas o las teorías de sociología general o las teorías generales de filosofía de la ciencia para tratar de entender los fenómenos particulares, volvemos a ese mismo problema en el cual muchos que han acusado desde las posturas posmodernas, las crisis de la teoría, de los metarrelatos propios de los discursos de la modernidad. La crisis de la racionalidad moderna y cosas por el estilo. Ahora bien, esto que estoy diciendo puede llevar a que entonces se diga cualquier cosa a partir de los hechos. Y esto lleva también a otro problema, que es el problema del relativismo. Entonces, que como se parte de los hechos, uno puede decir cualquier cosa, pero tampoco tiene que haber como un equilibrio. Entonces yo quería presentarles a los compañeros esas dos grandes posturas. Por un lado, el teoricismo, que lleva a definir desde abstracciones por fuera de la pantalla de los hechos, cómo pueden funcionar los hechos. Y lo otro es, partiendo de los hechos, de las interacciones, ver cómo es que está explicándose la dinámica de las relaciones entre lo científico, lo tecnológico y los grupos humanos. En esa medida creo que tiene algún sentido ver qué está sucediendo sin decir que esa es la verdad revelada, sino de manera constructiva ir derivando qué es lo que sucede allí para ver si se encuentran algunas pistas claves, sin entrar con ello a hacer generalizaciones definitivas. Esa, digamos, es el panorama que quisiera presentar para ver ustedes qué piensan. Luis Hernando, tienes la palabra. No te escuchamos. Está apagado el micrófono. Tiene apagado el micrófono. Bueno, pues mientras Luis Hernando puede ajustar allá su tema de sonido, ¿quién quiere también hacer su intervención en esta comparación que Francisco nos invita a hacer? Hola. Sí, Armando. Pues sí, de acuerdo. O sea, el asunto está en que cada, digamos, nuestro amigo está proponiendo Horacio Correa está proponiendo una teoría o está tratando de descubrir a través de unas teorías que han circulado un mecanismo, es lo que yo más o menos estoy entendiendo. Y lo que dice Correa es que esos estudios y esas críticas han estado omitiendo de alguna manera la existencia de otra manifestación del poder, o sea, del poder de la tecnología. Y por eso es que él comienza a mencionar todo este tema de las fuerzas del capital, las fuerzas del mercado. Y dice que digamos que hay una especie de pasividad respecto de los heteronomizados que reciben esa tecnología y que la gente la recibe, pero se está omitiendo el tema de la consideración de la fuerza del mercado. O sea, son tecnologías que se vienen construyendo sobre la demanda que la sociedad está ejerciendo. Entonces ellos, las personas que ejecutan
estos desarrollos tecnológicos, simplemente toman esas, digamos, necesidades, entre paréntesis, ¿no? que la sociedad va teniendo y van desarrollando artefactos tecnológicos que definitivamente les están brindando una nueva libertad, una sensación diferente, una sensación de modernidad, pero que esa manifestación del poder que está allí implícita, pues no, la gente no la está viendo. Entonces, lo que nuestro amigo pretende es aclararnos ese aspecto y que precisamente por estar metidos dentro de esa digamos, hegemonía, ¿sí? Si se quiere, de los artefactos, pues no nos estamos dando cuenta que, digamos que el asunto político, el compromiso político, que es lo que él pretende con este artículo, darnos una visión de que debería existir un compromiso político frente a esta serie de artefactos que se están creando y que la gente está consumiendo, con las cuales se les está dominando, sería muy interesante que tuviéramos, o que la gente tuviera muy claro todo el asunto. Ahora, cuando yo escucho a Francisco, pues noto que definitivamente sí se han dado otras formas de acercamiento para el conocimiento, pero no sé, este señor, pues el artículo que nosotros tenemos, pues lo que yo siento es que él persiste y su gran idea con este artículo, que es además un poquito, yo diría que un tanto complicado, que tengamos claro que es necesaria una crítica de la tecnología, porque no la estamos viendo, están pasando por encima una cantidad digamos, de situaciones, y que la política se ha convertido prácticamente que en una actividad marginal frente a este tema. Gracias, Armando. Entonces, Francisco, Bueno. y seguimos esperando. No, le doy la oportunidad a Luis Hernando, porque él había pedido la palabra primero que yo. Sí, pero entonces quiero saber si ya tiene... Bueno, ¿Sí se escucha? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, voy a tratar es que está como inestable el internet. A ver, voy a tratar de ser ordenado en lo que quería decir. A mí me sugiere la lectura de Correa digamos, una contrastación entre ese enfoque de la crítica a la tecnología, digamos, dominante, con discursos totalizantes, conceptos generales y muy defensor de la objetividad, incluido Marx, por ejemplo, o de la postura filosófica marxista, y otro enfoque crítico que se abrió paso, y el referente constructivista, pese a su decadencia relativa, de todas maneras permanece, hay una herencia, y al final él en el artículo me parece que trata de decir que es rescatable la perspectiva, llamémosla la primera perspectiva generalista y objetivista, siempre y cuando se reconozcan elementos, por ejemplo, de orden estructural, etcétera, y me parece que insinúa en que tiene su validez y está vivo el marxismo, pero en la medida en que, o yo le hago esa lectura, en la medida en que esa opción de conocimiento se dirija o responda más a problemas sociales, ahí entiendo el compromiso político como la ubicación de problemas sociales a resolver y el tema ambiental. Yo la vez pasada, a mí el tema ambiental, en este mundo contemporáneo que nos tocó vivir de nuestra generación, me parece un tema relevante, y yo especulaba y sigo especulando con que con que seguramente se puede dar una ruptura en los paradigmas mismos científicos, etcétera. Y hablando de lo político, porque la respuesta de Francisco a mi especulación es que el poder del capitalismo es tal que como que no hubiera juego de opciones distintas, y yo sí creo que si políticamente se empoderan las masas en general, los trabajadores, la sociedad en general, no los poderes exclusivos de la economía, se reorientaría la investigación científica hacia resolver ya no el asunto de la comodidad del ser humano, sino su supervivencia. Dicho de otra manera, si el sistema social político no cambia,
el desarrollo científico-tecnológico no podrá hacer nada para resolver el tema ambiental de fondo y lograr la permanencia del ser humano en el planeta. Es como de ese talante lo que yo creo. Y hago un paréntesis, es que no tuve tiempo de enviarles, quería compartirles, ustedes ya lo leyeron, pero para complementar estas lecturas, estoy leyendo a Ulrich, La Sociedad del Riesgo, y me parece muy interesante el cuestionamiento que hace de la postura contemporánea que tiene que ver con este tema en lo sociológico y en lo filosófico. Entonces, simplemente quería decir que yo entendí la lectura de Correa como en una postura ecléctica en cierto sentido, pero obviamente rescatando muchas cosas de esa tradición conservadora, científica o tradicional, más convencional, con esta nueva postura crítica del constructivismo. Entonces, lo reivindica siempre y cuando se asuman elementos. Yo entendí que lo estructural, en la visión de Correa, la incorporación de aspectos estructurales es muy importante. Gracias, Luis Hernando. Entonces, ahora Francisco. Gracias. Bueno, Luis Hernando, como siempre, enriquece muchísimo el campo de las ideas que estamos compartiendo y contrastando, y que vamos a ver entonces cómo podemos ordenar esto, porque veamos, para el caso de lo dicho por Armando, este asunto del compromiso político en relación con la crítica a la tecnología y al ejercicio del poder, donde hay una autonomía de unos pocos para generar unos efectos en una masa que es totalmente heterónoma porque sigue los lineamientos de la masa dirigente, de los grupos dirigentes en materia de tecnología, hace ver que esto necesariamente tiene que estar enmarcado dentro de un hipercomplejo sistema de relaciones, donde el compromiso político que tiene que ver con una acción de la organización social, de la gobernabilidad en los estados y en las comunidades de estados, pues que está también atravesada por una dinámica de los intercambios de bienes y servicios, pero a su vez estos están entrampados en una manera de producir los bienes y servicios. Y esta manera de producir los bienes y servicios a su vez está entrampada en unas posibilidades para producir a través de unos medios que los marxistas llamarían los medios de producción, y que estos tienen a su vez unos propietarios, y que a lo largo del tiempo, en el desarrollo de este sistema económico que se ha fortalecido en Occidente y que se ha expandido a todo el mundo, pues obviamente ha habido una concentración de la propiedad de estos medios de producción, siguiendo pues la tónica del discurso marxista que perfectamente puede ser entendible. Los dueños de los medios, de las infraestructuras que permiten la producción en términos del sector primario y extractivo, en términos del sector industrial, en términos del sector comercial, en términos del sector de los servicios, que van desde los servicios básicos de alimentación, comida, transporte, etcétera, hasta los más sofisticados que tienen que ver con los sistemas financieros de venta de futuros, papeles hipotéticos con valores aproximados en el tiempo, donde no es una riqueza manifiesta, sino riqueza potencial, etcétera, que son los distintos sectores de la economía. Seguramente me faltarán algunos, pero estoy hablando de 4 grandes sectores de producción económica. Todo esto enmarca una manera de organizarse. Es lo que yo veo, una manera de organizarse en las sociedades al interior de los estados, de las distintas naciones, y al interior de los grupos de estados en las mancomunidades estatales que hacen que aparezcan los organismos multilaterales en los cuales se organizan los distintos estados del mundo.
que estoy hablando de Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la Organización Económica para la Cooperación de la Economía, la OCDE, etcétera. Entonces, yo veo eso y entonces dentro de ese marco, el compromiso político que tiene que ver con una actitud subjetiva de los individuos y de los colectivos en el marco de una serie de ideas que están relacionadas con el poder, con el ejercicio del poder político para organizar las sociedades, queda en un nivel de escala de menor peso que el que tienen en este momento los capitales concentrados, las dinámicas de comunicación concentradas, las dinámicas del flujo financiero concentradas, que hacen que se organicen a través de las tecnologías unas maneras de hacer ver a las sociedades que las acciones correctas son A, B y C. Entonces ese compromiso político no viene de los grupos justamente heterónomos, que son las grandes masas poblacionales que consumen la tecnología y las formas de vivir propias del sistema económico que se ha impuesto. Es más de unas minorías, de una élite académica, crítica, generalmente proveniente de clases medias acomodadas y algunas ovejas negras de las clases altas que se les da por ser revisionistas, progresistas o lo que sea. Entonces yo lo que veo es que hay a veces un autoengaño que hacemos quienes nos dedicamos a la academia de pensar que la visión crítica y la visión revisionista de las estructuras hegemónicas de poder que se están haciendo es algo que sí va a generar la posibilidad de generar un compromiso político en los grandes grupos sociales. Y yo cada vez lo veo más lejos. Claro, cualquiera va a decir que tengo una postura totalmente reaccionaria de un exmarxista arrepentido o alguna cosa por el estilo, de que en mi juventud fui revolucionario, pero me arrepentí posteriormente cuando me volví viejo. Pero es que lo que yo veo es los grandes grupos humanos son ignorantes frente a las circunstancias que se están viviendo y los niveles de complejidad de estas muy sutiles relaciones que son muy sutiles porque se hacen invisibles para la gran masa y que hay que escudriñar con inteligencia, con tacto, con indagación para ver las líneas de conexión de todas estas estructuras que ejecutan justamente un poder que es sublimado, que es invisible, pero que es efectivo en la conducta ciudadana. Porque es que observen ustedes cómo la gente no se da cuenta cómo en los medios de comunicación, no solamente de este país, sino de muchos países, los noticieros de televisión se han convertido en un organismo de perifoneo de los organismos multilaterales que quieren que la población sea inoculada con un biológico que supuestamente le va a evitar ciertas circunstancias de salud que son desagradables. Ustedes me entenderán que no puedo hablar por motivos de la publicación en YouTube de los nombres específicos, pero saben a qué me estoy refiriendo. Y entonces viven amenazando diariamente a la gente que si hay mayores casos de contaminación, de contagio, de enfermedad, de muerte y de que hay tantos recuperados. Y es una campaña permanente junto con propagandas de que es importante que usted lo haga, porque si usted lo hace, se beneficia usted, pero beneficia a los otros, dando a entender en términos acusatorios subliminales de que si usted no lo hace, usted es culpable de que otro se enferme y cosas por el estilo. Aquí hay un uso de una ingeniería social a través de una estructura tecnológica de los medios de comunicación en términos de tecnologías de la información y la comunicación que hacen que las grandes masas poblacionales estén, llamémoslo así, bañadas de una ideología a través de un lenguaje que es repetido. Y aquí la doctrina de Goebbels, que señaló que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad, se está aplicando. Entonces yo lo que veo es que ese compromiso político al cual se refería Armando y al cual pues le da un aval
no digo que injustificado, por supuesto, le da un aval Luis Hernando con el propósito de reivindicar esa asimetría que se genera en términos de injusticia con las mayorías. Se puede hacer. Yo lo veo muy complicado, porque es que toda la infraestructura está para que la gente mantenga una heteronomía. Por supuesto, esta es una visión que algunos dirán que es supremamente pesimista sobre este asunto, pero yo, en términos de los hechos, yo no veo una manera cómo resolverlo. No creo que sea haciendo que se paguen núcleos o escuadras de acciones violentas en medio de protestas, como también me he enterado que parece ser que ocurre en ciertos lugares del mundo. No solamente estamos hablando del tercer mundo, estamos hablando del primer mundo también. Lo hemos visto en los Estados Unidos y lo hemos visto en Francia, por ejemplo. También lo hemos visto en alguna medida en Alemania. El ejercicio de la violencia no legitima ningún cambio de nada. Es que no veo eso. No veo tampoco elementos justificados en la historia de los pueblos que de verdad permitan que ese llamado compromiso político o ese llamado a actualización de la conciencia política para el cambio de las circunstancias se pueda dar. No sé si estoy siendo muy pesimista y se me pueda catalogar de ultra reaccionario frente a lo que estoy diciendo, pero estoy hablando de lo que observo. Indudablemente no pretendo decir que esto que estoy diciendo sea totalmente cierto. Estoy diciendo mi experiencia desde mi punto de vista vital que estoy experimentando. Muy bien, pues a ver, en relación a lo que plantea Francisco, nos gustaría escuchar también, no sé, lo que plantee Estela o Luis Hernando, listo. No, a mí me parece interesante como lo responde Francisco. Digamos que en términos de postura política yo respeto mucho lo que él dice, lo último que dijo, de que no ve que el compromiso político sea tan cierto, no es esa como la tendencia de los pueblos del mundo para sobreponerse al poder monopólico del capital a donde nos ha llevado, etcétera, etcétera. Ese es un asunto difícil porque yo también creo, yo personalmente creo que, digamos, las tomas del poder, lo voy a poner en esos términos, por parte de proyectos alternativos de manera violenta, con la teoría de construcción del Estado, etcétera. Es decir, esta herencia del marxismo desde el siglo XIX ya le pasó su cuarto de hora y hoy en el mundo creo que es casi imposible derrocar un Estado. Pero en un proyecto así maximalista, digámoslo así, como el socialismo, etcétera. Bueno, todo esto es controvertible. Sin embargo, la humanidad quizá al borde de retos tan duros, pongo el ejemplo del cambio climático o de la crisis climática, va a llevar a una toma de conciencia muy fuerte, así sea solo por la sobrevivencia, así sea solo por nuestro sentido egoísta de vida, así sea por eso, y desde distintas tendencias. Ya la Iglesia Católica hace un llamado de atención fuerte con el Laudato Si, y claro, está por verse la práctica de esa teoría que está expuesta ahí, interesante en la encíclica, para dar un ejemplo, pero desde otras perspectivas alternativas, marxistas aún, otras no marxistas, pero que reivindican los derechos de la sociedad, que critican en sus programas la concentración monopólica, etcétera. Todo eso a mí me da esperanza de que quizá el cambio no sea revolucionario como lo entendíamos en el siglo XX, sino va a ser un cambio evolutivo, pero sí transformador desde las sociedades y aparatos políticos como condición para reorientar el discurso científico-técnico a la resolución de necesidades masivas. Digo yo, es una visión optimista. Yo creo que sí. Hay otras visiones que dicen que
que no, que la ciencia va a responder a ese patrón de vida monopólico del mundo, de unas élites pequeñas que poco les importa la sobrevivencia de la gente y están preocupados es cómo conquistan el espacio, pues el macrocosmos, cómo pueden hacer vida en otro lado, y tampoco hasta les interesa porque, digamos, esas élites podrán ser tan cínicas científicamente hablando que dirán, como dijo Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos, así que no se preocupen. Bueno, aquí ya, Luis Hernando, ya entonces ya puedes bajar la mano. No sé si quieren una réplica de Roberto. Sí, no, indudablemente hay algo. Es que yo creo que la manera como lo plantea Luis Hernando es muy sensata de lo que está aconteciendo. Es supremamente sensata de lo que está aconteciendo. Yo lo que veo es que hay unas situaciones cada vez que son más de hecho y menos de teoría. Por ejemplo, en relación con el cambio climático, el cambio climático está requiriendo son decisiones de política mundial más que decisiones inspiradas en la ecología y las ciencias afines o relacionadas con la ecología, en términos de una red de ecología profunda que nos lleve a la sobrevivencia. Yo veo que en este momento está cooptada el conjunto de las ciencias y está cooptada el conjunto de las tecnologías, están cooptadas. Si nacieron de una manera libertaria dentro de la modernidad, en las distintas naciones, la actividad científica y la actividad tecnológica hoy ya están cooptadas porque el desarrollo de las mismas tienen que ver justamente con que hay unos financiadores de las mismas. Y los financiadores de las mismas tienen una agenda deliberada y abiertamente deliberada que tiene puntos de encuentros, por ejemplo, en Davos, Suiza, y en los encuentros que se hacen en las principales capitales del mundo, la organización de entidades multilaterales como el Foro Económico Mundial y la OSD, donde se toman decisiones que después van para que la ONU les diga a los países qué hay que hacer, o que la UNESCO o que el Banco Mundial adopte determinado tipo de política financiera para los países, etcétera. Entonces, yo veo, por eso es que veo de una manera no muy esperanzada este problema. Y no veo que los grandes grupos humanos puedan tener esa conciencia, porque en medio de la miopía que hemos desarrollado la inmensa mayoría de seres humanos, estamos construyendo nuestra propia sepultura. ¿Pero por qué? No por una decisión simplemente personal, sino porque es que la dinámica de producción y consumo, que aquellos otros que son los detentadores del poder productivo, económico y etcétera, han generado unas prácticas y unos usos de materiales que son justamente contaminantes y degradantes del ecosistema planetario. Entonces, el hecho de que la élite mundial de los poseedores de estos grandes grupos de recursos haya a través de la ONU proyectado los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que apuntarían Luis Hernando y compañeros justamente a tratar de darle una salida esperanzadora para la humanidad en términos de sobrevivencia, pero manteniendo las estructuras y mecanismos del ejercicio del poder que está en este momento implantado en el planeta por parte de organismos privados, no
de las entidades públicas de los países. Organismos privados que funcionan como carteles, como clústeres, como mega organizaciones con múltiples raíces financieras, como una trama, como diría por allá, creo que Lacan, donde hay toda una urdimbre debajo de tierra que se relacionan unos con otros y que se financian y que se mantienen en ese poder, pero que son unos pocos, pero que lo abarcan todo. Yo veo que de pronto esa salida puede ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 de la ONU, más otras agendas que vienen surgiendo como una Agenda 2050 que hace poquito por ahí estuve viendo. Ahí paro. ¿Estela o Armando? Hola. Armando. Estela, Armando, ¿qué quieren? ¿Qué piden? Yo sí iba a hablar, pero en este instante me vuelve a llamar mi jefe. Perdón. Ah, bueno, entonces Armando. Ahorita me ubico otra vez. Bueno, pues yo creo que no se trata de, digamos, de tener una visión optimista. Realmente no. Realmente lo que precisamente pretende nuestro amigo Correa con su artículo es despertar hacia un compromiso político. Y es porque definitivamente nosotros debemos tener claro que realmente hay transformaciones estructurales del sistema capitalista. Eso es lo que estamos viviendo. Y lo que viene sucediendo con el apoyo de la tecnología es que se ha venido de alguna forma disminuyendo la participación social. ¿Por qué? Porque eso me hace recordar de los tiempos de la televisión, cuando decían la televisión está alienando al público. Entonces la gente se dedicaba a ver televisión, a ver esa clase de contenidos y pues quedaban muy entretenidos en su casa. Entonces me parece que haciendo un paralelo con esta situación, con el tema de la tecnología, pues ¿qué es lo que ha venido pasando con la tecnología? ¿Y qué es lo que ha venido? Por eso al principio decía que el poder de los que elaboran la tecnología definitivamente han ido creando objetos que el mismo consumo determina. El mismo consumo, la misma gente está determinando que le gustan esta serie de aparatos. ¿Y qué es lo que ha pasado con esa serie de aparatos? Pues que se han venido con una idea de mayor libertad, de elevar el estándar de vida, que ahora podemos disfrutar de nuestra individualidad, tenemos sin darnos cuenta pues de que a través de esos artefactos pues hay unas formas de manipulación que son cada vez más invisibles, ¿no? Cada vez más sublimes, como cuando nosotros decimos, oiga, es que hoy en día yo me meto en el computador, busco zapatos y entonces quedo un mes con mi computador que me ofrecen zapatos 50.000 veces. ¿Por qué? Porque están persiguiendo, digamos, a compradores de zapatos y de ese mismo modo están persiguiendo a consumidores de juegos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que realmente la gente sí está más libre, es libre de escoger lo que quiere consumir, pero también a través de eso se ha venido disminuyendo como ese concepto de participación social, que somos, como estamos encerrados en un computador, y fíjate lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que trabajamos en la casa, ya no nos vemos, entonces nuestra experiencia como colectivo cada vez está más disminuida, y supongo que al disminuir nuestra experiencia como colectividad social, en reunión de sitio y todo eso, pues mucho más con lo que se vive a nivel político, con esa apatía de lo político. Yo pienso que no solamente ocurre en Latinoamérica, sino que aquí, por ejemplo, tú ves que la apatía en las elecciones, la apatía en la participación de la elección de los que van precisamente a dirigir el país, pues hay mucha apatía en participar en ese tipo de elecciones. Entonces, digamos que no es que sea una visión pesimista ni nada, sino esa es la realidad que estamos viviendo a través de la tecnología. Y eso es lo que la tecnología está provocando internamente en la sociedad. Indudablemente también, pues tenemos que reconocer que la tecnología nos ha llevado a nuevas experiencias, a nuevos crecimientos,
a nuevas formas de vivir, etcétera, pero el compromiso político, que es el que este señor pregunta, y que esa crítica que él hace a que dicen que es muy difícil dividir tecnología y sociedad, ¿no? Esa es la crítica de nuestro amigo Correa. Dejo ahí a ver qué dicen ustedes. Gracias, Armando. Entonces, ahora sí, Estela. Sí, ya. Bueno, pues yo siempre lo he visto, como decía Bourdieu, el números clausus. O sea, siempre va a haber un tope, un techo de cristal, que ciertos sectores no van a poder atravesar. Entonces, cuando éramos jóvenes, ir a Melgar era lo máximo, ¿se acuerdan? Ya luego, ya la gente rica entonces veía que hay, los pobretones ya vienen aquí detrás, entonces mejor vámonos para San Andrés. Entonces, vacacionar a San Andrés era lo máximo. Y de ahí la gente pobre ahorró y llegó a San Andrés y los ricos se van. Llegan a Miami, llegan a Europa y ahora el vacacionadero de moda es Dubái. Entonces, siempre el techo de cristal va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, y siempre va a haber sectores que están interesados en que ciertos otros sectores no lleguen a ese techo de cristal y que sean ellos los que tengan la hegemonía y el poder. Eso yo ya lo tengo más que claro. El asunto es tener un poco de conciencia de qué es lo que está pasando. Y pues por lo menos aquí con estas charlas a mí me queda claro de qué es lo que está sucediendo y por qué están sucediendo las cosas. O sea, cuando empezamos a hacer las lecturas, yo estaba de enlace de género y entonces estaba así bien feminista porque pues eso era lo que me estaba marcando aquí mi trabajo. Y detrás de todas las lecturas y detrás de todas las capacitaciones había otras cuerdas invisibles que estoy aprendiendo a ver. Entonces, ahora hago mi trabajo, pero sé qué es lo que hay detrás. Entonces, esa es la diferencia de la ignorancia del esclavo, de saber que es esclavo, porque pues cuando se es esclavo y se asume, porque así son las cosas, pues no hay lío. Pero cuando se es esclavo y se tiene la conciencia de que se es esclavo y que hay otras opciones, pues uno las toma, y desafortunada o afortunadamente esas opciones son una liberación a nivel intelectual. Y por eso es que el conocimiento siempre ha sido un privilegio de unos pocos y siempre el conocimiento ha sido clausurado. Primero no se enseñaba a leer y cuando se enseñó a leer, leían era únicamente los sacerdotes, entonces ellos eran los escribanos y los que sabían leer. Y cuando se pudo traducir el conocimiento, que en ese momento era la Biblia, pues entonces no se podía leer del latín y se prohibía. Entonces siempre va a haber como barreras que solamente tenemos es que saber sortear. Afortunadamente en este momento existen estas redes virtuales y podemos hacer esto. Afortunadamente hacemos un grupo de amigos porque uno siempre se lleva bien con sus similares y hay lecturas como las que nos proporciona Francisco, que a propósito no pude entrar a la charla de Zoom y la estuve buscando por internet a ver si la habían dejado grabada, la del Cono Sur, pero no la encontré. Entonces, pues, eso era lo que yo quería decir. Muy bien, Estela, muchas gracias por el aporte. Y a Roberto, ¿quieres antes hacer tu intervención? Muchas gracias. Estuve muy atento. Me acerco mucho a Estela porque creo que esta tertulia se está convirtiendo en un ágora virtual. Ya no es el espacio público pequeño de la Acrópolis de Atenas, sino se vuelve ya mucho más amplio, justamente gracias a estas tecnologías. Entonces, la conversación me hizo recordar algunas lecturas y algunas descripciones sobre la realidad. El gran tema aquí es un poco la realidad, cómo describimos esa realidad. Y ahí ya aparecen diferentes posiciones, etcétera, etcétera. Bueno, lo que iba a decir es que, por ejemplo, encontramos hoy día perspectivas
que nos hablan de que nuestro camino es el desastre. Ahí aparece todo el cambio climático, la termodinámica, de la entropía, etcétera, etcétera, nos lleva a la destrucción. Entonces, lógico, ante esa realidad uno se pone pesimista. No hay salida. Pero también hay la otra posición que dice que no, que en realidad, si vemos las realidades desde una perspectiva de la evolución, tipo Darwin, que los componentes, a medida que se van haciendo complejos, generan la vida, hay posibilidad de un devenir, porque hay una digamos, construcción de la vida. La vida se autoconstruye. Entonces, si dentro nuestro hay una autoconstrucción, como describía el autor chileno Maturana, el momento que estamos pasando, incluso toda esta cuestión tecnológica dominada por los poderes, tendrán también, digamos, caminarán hacia la entropía, pero habrán también otros, muy bien lo dicen ustedes, unos pocos que van a caminar hacia el devenir, hacia la posibilidad de divulgar nuestro don de autocreación. Entonces, estos pocos que están viendo lo que no veían, decía aquel cibernético Foster, la gran ignorancia es no ver que no vemos. La gran ignorancia es no ver que no vemos. Yo digo que esta posibilidad de intercambiar diferentes posiciones, de leer diferentes autores, y discutir, vamos a decir, discutir, es decir, defender cada uno su postura, y en ese encuentro, digamos, se irán encontrando los puntos en común, etcétera, etcétera. Se conversa, se establecen pláticas, diálogos, y por ese lado es que encontraremos las salidas, ¿no? Entonces, y se producirán los cambios, Por ejemplo, en este momento, en nuestro país, en el mundo, y aquí en Latinoamérica, hay diferentes ejemplos que podemos aplicar en nuestra conversación. Están las visiones que se pueden llamar autoritarias, que no dan la posibilidad de caer ágoras de libertad, ¿cierto? Y de encuentros en que los derechos de todos son respetados. Y hay lo contrario, tipo Brasil, en que se quema el Amazonas, se prescribe o se maneja todo con una actitud completamente, no sé si llamar conservadora, pero muy autoritaria. Argentina, que en medio de su desastre total, digamos, trata de sobrevivir. Por nosotros, un país que es como un filete de jamón en medio de dos panes muy grandes, que son Brasil y Argentina, también jugamos al péndulo, vamos a un lado, vamos al otro, golpeados por muchas cosas. Pero hoy fue un día histórico, porque aunque se le acusa al Poder Judicial, que depende totalmente de los políticos, etcétera, etcétera, hoy condenó a 8 años de prisión a un ex senador acusado de corrupción. Por primera vez la corrupción mandó a la cárcel a un poderoso, ¿cierto? Y a su hijo por un año más por haber amasado una fortuna ocupando cargos públicos, pero que siempre eso se toleraba, se aguantaba, digamos, y aparecían los grandes beneficiarios de toda organización, como diría Francisco. Hoy fue
el primer juicio en que se manda a la cárcel a 2 corruptos. Bueno, ojalá que esto sea un ejemplo, pero eso también fue fruto de muchas movilizaciones ciudadanas, algunos periódicos que mantuvieron siempre el caso a la vista de todos, digamos, y aunque todavía la organización ciudadana no estamos para hacer un cambio y cambiar todas las cosas y volverlas todas favorables, pero ya comienza a hablar, comienza a comentar, a criticar, y ahí también juega un poco y bastante la tecnología hasta donde puede alcanzar. Y el otro caso, que sería bueno en los conceptos que hemos trabajado hoy en esta tertulia, lo llevásemos a Chile. No sé si están, probablemente estén enterados. En mi caso, aquí escucho mucho las noticias de Chile, y en Chile se está produciendo algo único, algo absolutamente único, digamos, en que hay una presencia política. Antes era cultural, social, digamos, con sus manifestaciones en 2019, a cargo de las organizaciones estudiantiles, secundarias y universitarias. Después se fueron uniendo otros y llegó a ser un tsunami que obligó al actual gobierno a que se llamara a una elaboración de una nueva constitución que tiene que estar lista dentro de un año. Y se hace la elección de los constitucionalistas. Se presentan los partidos tradicionales de derecha, de izquierda, digamos, incluso los seguidores de aquel general Pinochet, que es una de las corrientes fuertes que hay en Chile, digamos, y una herencia de él, el actual gobierno, aunque ya muy liberalizado. ¿Y qué pasa? 2/3 de los votos para elegir convencionales ganan los independientes. O sea, los que no eran ni de la derecha, ni de la ultra izquierda, ni del centro, eran independientes. Una amalgama de diferentes, digamos, organizaciones más diversas de Chile, y copan, digamos, ya están sentados como constitucionalistas. Y, digamos, desde luego los más sorprendidos fueron aquellos que siempre fueron los dueños del Parlamento, del dueño de todas las posiciones, de los ministerios, de todos los cargos. De repente ven que se les sacó la alfombra que tenían abajo y quedaron ahí, digamos, en una minoría, incluso otra vez minoría que no es una unidad. Entonces, en Chile va a ocurrir realmente, y en especial en noviembre se elige también ya el nuevo presidente, no para solucionar todo, pero por lo menos va a cambiar muchas cosas. El candidato de los jóvenes, que se llama Boric, el apellido Boric, en la primaria que hizo dentro de los diferentes grupos, ganó este joven. Y probablemente en noviembre va a ser presidente de Chile. Digamos, se produce un cambio político realmente que nadie hubiera imaginado, póngale usted, hace 3 años. O sea, era una utopía hace 3 años. ¿Y por qué protestaban? Porque en Chile era el país donde estudiar era muy selecto, porque no había una educación gratuita
especialmente en la universidad. Entonces, quien querría seguir universidad, o alcanzaba el nivel universitario, pasando todos los exámenes, etcétera, etcétera, tenía que sacar un crédito que se pagaba al egresar. Entonces, muchos jóvenes egresaban y tenían que pasar años pagando su crédito. Y así tenían que postergar muchas de sus aspiraciones. Ese es el elemento central, la educación gratuita. Fue un elemento común que fue uniendo a todos. Después ya aparecieron otras cosas, pero la educación gratuita fue central. ¿Y dónde estaba ahí la universidad? La universidad es élite, de élite. Habían algunas que, por ejemplo, hay un programa de unos minutos que se llama La Universidad del Barrio, donde invitan a sus investigadores a ir a charlar con la gente una media hora, digamos. Muchos de los investigadores de primer nivel chileno no están en Chile. Están en Silicon Valley, están en las diferentes universidades americanas, inglesas. Solo algunos académicos que ya están instalados son los que se quedan en Chile. Entonces, la universidad como tal, como academia, no aportó mucho en este cambio, digamos, estructural que está habiendo en Chile. No sé si eso va a solucionar todo, pero realmente es algo que asombra y tiene asombrado probablemente a todos los que han martillado que la única salida era la salida de las élites. Por eso creo que mucho en nuestra tertulia, justamente mi asignatura en arquitectura se llama Gimnasia para Pensar. Creo que eso es lo que tenemos que divulgar. Así como divulgamos abrirla, es una idea, de tertulia, enlazarnos para que más de esta manera de reflexionar la realidad llegue a la ciudadanía en mayor cantidad. No sé. Pues, Roberto, muchas gracias por esta reflexión, porque mira que está encaminado como lo que inicialmente estaba planteando Francisco cuando nos dice que revisemos o hagamos una interpretación de este texto, de esta lectura, en otras perspectivas, que fue lo que retroalimentó Luis Hernando. Y creo que esto de repensar la academia, repensar la intelectualidad, pues también es parte del ejercicio que ha tratado de hacer la tertulia Filociencia, y que de alguna manera tú también lo has apoyado cuando has invitado a la universidad donde trabajas, has invitado a las conferencias de Luis Francisco y nos has permitido también a nosotros estar de alguna manera vinculados con tu universidad. Y creo que aunque son ejercicios que se hacen muy esporádicamente con las instituciones, pues se trata de mantener ese espíritu, ¿no? De mantener esa perspectiva de que no solamente es la forma de la lógica tradicional que tiene la institución y que hace sus formas convencionales, pero que yo pienso que nosotros aquí en Filociencia o con la tertulia se está poco a poco logrando eso que tú mencionas, y por eso pues muy valioso y gracias por el aporte. Muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Listo, entonces, a ver, en ese caso sí vamos a ir recuperando como esos elementos que se fueron dando a partir del comentario de Luis Francisco, de Luis Fernando y Armando, y que luego los agregó Estela. Francisco entonces está pidiendo la palabra. Tienes la palabra, Francisco. Gracias. Bueno, lo que deseo decir es que los distintos países tienen unas dinámicas de transformación, de evolución social, de manifestación de sus inquietudes
de mejoramiento económico y social, de organización política, de recepción de beneficios, etcétera, que eso es parte de la dinámica interna de los países. Pero lo que quiero dar a resaltar, lo que quiero resaltar es que la dinámica del ejercicio del poder, de la hegemonía del poder y de las decisiones, hoy no se da a nivel de los estados nacionales, se da a nivel de tipo continental y planetario. Que haya movimientos sociales que reivindiquen determinado tipo de cosas que durante décadas han tenido como carencia, es entendible y los hechos lo muestran. Pero que lo que se está discutiendo en relación a los vínculos entre ciencia, tecnología y sociedades, donde se acusa que existe una hegemonía de poder, eso se mantiene. Sea el caso de Colombia, por ejemplo, o el caso de Chile, que estos dos países en los últimos 3, 4 años ha tenido una serie de movimientos sociales donde se han encontrado cosas hasta el punto de encontrar que en Chile se llevó a una reforma de la Constitución y cosas por el estilo, donde se van a encontrar nuevas oportunidades. De todas maneras, quienes detentan el poder económico, el poder de la producción, el poder de los mecanismos de músculo financiero para mantener el desarrollo de la economía, el desarrollo de las tecnologías, no cambia, se mantiene. Las reivindicaciones de tipo social son reivindicaciones simplemente de cosas que se reclaman por parte de las sociedades para recibir, pero la estructura ni de la propiedad, la estructura de la dinámica de las relaciones de poder en sus aspectos sustanciales no cambia. ¿Por qué? Porque el poder de las élites a nivel internacional, que tienen sus brazos a niveles nacionales, están muy bien afincadas de tal manera que hacen concesiones, pero las concesiones no tocan lo vital, que es la dinámica del poder con las herramientas de la producción de conocimiento científico a través de la financiación de proyectos de ciencia, ni a través de la tecnología, a través de la financiación de proyectos de tecnología. Y esa relación de financiación de los proyectos de ciencia y tecnología en vinculación con las sociedades, en el marco de las relaciones sociales de la producción y de las relaciones internacionales de la producción, ese es un asunto que yo no veo que cambie. Por eso es que es la mirada que tengo, que contrasta un poco con lo que señalaba en su momento Luis Hernando, y de alguna manera también con Armando, y que puntualmente pues contrastaría también con lo que dijo en última instancia Roberto. Ahí, ya. Bueno, fíjate que hay un asunto que me llama poderosamente la atención de nuestro amigo Correa, y es que digamos que él nos está dando realmente una visión optimista del proceso que debemos ejecutar. ¿Ya? Lo que pasa es que nosotros sabemos que es demasiado optimismo pensar en el compromiso político, pero cuando él plantea un compromiso político, el compromiso político de la teoría crítica de la tecnología, está indudablemente mencionando algo que estaba mencionando Roberto. O sea, la gente definitivamente a través del compromiso político se va a movilizar tarde o temprano. Lo que debemos tener en cuenta también es que definitivamente las estructuras, tanto tecnológicas como del capital, se están moviendo continuamente, se están modificando continuamente. Yo diría que van 1 o 2 o 5 pasos más adelante que la modificación del pensamiento humano o del comportamiento humano. Y es precisamente ahí donde nuestro amigo Finberg menciona que esta cuestión de la tecnología debe estar en un contexto más general, más amplio, en un contexto social mucho más amplio, y que no es otro, digamos, que estar como al tanto de las
del funcionamiento, de la modificación de las reglas del capital. Y que él también intenta pues destacar que está proporcionándonos con este artículo digamos una somera estructura o una somera observación o una somera, digamos, visión de que debemos observar que realmente sí existen unas estructuras dentro del movimiento de la tecnología que están muy determinadas por el mercadeo y por el capital, y que solamente destacando, digamos, análisis microsociales que se den cuenta a través de cómo es el proceso de construcción de las tecnologías. Es lo que él nos está advirtiendo. Hagamos un análisis, miremos cómo está pasando, analicemos el aspecto microsocial para que veamos cómo se están construyendo las tecnologías a través de esos pequeños grupos sociales y a través de esos grupos sociales relevantes que son los que están enviando esos mensajes. Él nos está proponiendo eso es lo que yo por lo menos estoy observando, y que solamente así vamos a llegar, digamos, medianamente a abrir esa caja negra de la tecnología y comenzar a pensar que si abrimos y comprendemos cómo opera la caja negra, cómo es que entenderíamos cómo es que se está construyendo el orden social tecnológico que nos está rodeando. Eso es lo que yo le veo al señor Correa, y creo que esa es su voz de alerta y su voz de ánimo para contrastar un poquitico las voces pesimistas. Gracias por esa, digamos, como esa forma diferente o alternativa, perdón, de ver al autor que hoy tomamos como base. Pero entonces no sé si a esa postura que plantea Armando hay alguna, digamos, como una contrapropuesta. Buenas tardes. Sí, Héctor, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, he estado escuchando nuevamente como buen, ¿qué se llama? Teleescucha, en términos de las posturas que se están planteando sobre el concepto de ciencia, tecnología y sociedad, que siempre ha sido un tema bastante, pues, polémico en el marco de las disciplinas, en el marco de el desarrollo del conocimiento y de la sociedad misma como, pues, sujeta de conocimiento. Interesantes todos los planteamientos. Yo creo que hay bastante, digamos, conocimiento al respecto del tema, pues, del mismo autor al cual se está leyendo. Y uno, pues, trataría, como decir, de tomar una postura frente a lo que se está diciendo, o también tener como una visión de qué pasa con este tema de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Se me venía a la cabeza como la idea de que ha habido una reflexión teórica fuerte, hegemónica de la tecnología frente a la ciencia. Históricamente, pues, como que ha habido un contrapunteo entre las dos para hablar de cuál de ellas se pone al servicio del poder. Y pues los seres humanos siempre han estado buscando herramientas, artefactos, dispositivos, medios para poder dominar al otro. Pues desde las épocas prehistóricas hasta nuestros tiempos, creo que la máquina del hombre, que ha sido como la extensión, ¿sí?, en términos del saber, pues ha buscado las maneras de dominar el mundo. Siempre, digamos, como esa herramienta saber ha estado a disposición del hombre, que creo que es el único de los seres en el mundo que ha utilizado precisamente esa extensión para poder dominar el mundo. Entonces, ha habido una visión inicial hegemónica de centralizar o de elevar la ciencia y la tecnología a los mejores planos de la sociedad. ¿Para qué? Para someter al hombre tanto económica, política, cultural y socialmente. Pero en este momento existe una visión, yo diría, nueva de lo que hoy en día pues se viene llamando, entre comillas, nuevas tecnologías que están centradas como en otro poder que la tecnología misma no se dio cuenta, que son las comunicaciones. Y pues obviamente tan nueva no, porque todo el tiempo el ser humano ha venido creando artefactos, dispositivos para las diferentes ciencias como la biología, la física, la química, la física,
hoy en día pues toda la parte de las ciencias espaciales, y ello le ha permitido pues encumbrarse y sentirse dueño del poder a partir de la tecnología. Pero estas nuevas tecnologías están centradas más en las microfísicas del poder, y esas microfísicas son un poco Foucaultianas, en la perspectiva de Foucault, que hablan ciertamente, yo recuerdo un poco sobre un texto que habíamos leído alguna vez en un estudio sobre las tecnologías del yo, de Michel Foucault, en donde él pues subraya, sí, digamos como unas 4 tecnologías que son importantísimas, ¿no? Tenerlas en cuenta en esta discusión con Correa. La primera, las tecnologías de la producción y transformación de las cosas, y en eso pues obviamente hay muchos de marxismos, porque ahí están las fuerzas del poder, ahí están las hegemonías teórico-científicas, técnico-científicas, que creo, pues el doctor Francisco sabe más que yo, hasta la revolución actual, digamos, del 60-70, de todo lo que sí ha significado, pues, digamos, el auge de las tecnologías de la información, de la ciencia, la tecnología y a la vez también la innovación. Una segunda, recuerdo que en el texto sobre lo que se llama la tecnología de los sistemas de signos, o sea, todo lo que tiene que ver pues con el manejo de las redes y la parte lingüística, todo eso creo que está enfocada en ese sentido. Y no sé si hay otra que se llama las tecnologías del yo, es decir, para hablar precisamente de esas tecnologías del yo. Y dentro de esas tecnologías del yo, entonces, pues obviamente es como mirarse hacia adentro, qué pasa conmigo, analizar qué pasa conmigo respecto a mis formas de producción, a mis formas de conocimiento. Y se dice que por ejemplo, que las 2 primeras, ¿sí? Han sido abordadas por las ciencias y la lingüística, ¿sí? Respectivamente, y en ello existe una suerte de camino trillado de este, pues, digamos, pensador, pues, en términos de cómo estas tecnologías han sido útiles para el servicio de los seres humanos. Y las otras tecnologías van enfocadas más, digamos, como al plano del reconocimiento reconocimiento como de mis capacidades, ¿sí? O a las transformaciones, digamos, de uno mismo, transformación del mí mismo. Entonces diríamos que se trata de 2 tipos de tecnologías que están asociadas a, digamos, como a las historias de los poderes que ha tenido el hombre, o a las historias de las construcciones que ha tenido el hombre en función de ser sujeto de poder, ser sujeto de tecnologías, y a partir de ellas pues ha logrado pues encumbrar o mejorar las condiciones de los seres humanos, ¿no? Eso creo que es como lo que uno puede pensar. Entonces, como para finalizar, digo yo aquí de que el punto principal pues no consiste en aceptar este saber como un valor dado total, sino en ir revisando, ¿sí? En ir analizando cómo surgen nuevas verdades a partir de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y cómo la comunicación hoy en día se convierte en una tecnología sujeta a la sociedad. Pero aquí yo hablaría una cosa que me parece muy fundamental, y es hablar de las tecnologías abiertas. Las primeras como tecnologías cerradas, sí, sujetas a esas dimensiones de las cosas, de los signos, y estas otras tecnologías del yo más sujetas a la perspectiva, diría yo, así, de la flexibilidad, de la apertura, de permitirle a la sociedad entrar en ese juego de nuevas verdades y de nuevas, digamos, técnicas que los hombres han podido históricamente utilizar para su beneficio y también para su esclavitud, y quizá también para trascender, ¿no? El doctor hablaba de las inmanencias, que es precisamente, como decía, el partir de las cosas mismas, pero también de las trascendencias y hacia dónde vamos con las tecnologías, y sobre todo con estas tecnologías de yo, de implicarme en unos nuevos procesos de construcción cultural o de construcción histórica o de desarrollo mismo del saber de sí mismos, de sus propias biologías, psiquiatrías, medicinas y todo lo que implica hoy en día el cuidado.
Entonces me parece pues bellísimo y digamos como la reflexión de que estos tres conceptos. Ayer escuchaba una conferencia precisamente del Ministerio de las Ciencias, de la Tecnología y de la del Ministerio de Tecnología o de Ciencia, Tecnología e Innovación, y hablaban precisamente de la democratización de la tecnología, es decir, de colocarla al servicio de las personas que no han tenido durante muchos siglos el uso de tecnologías, el uso de medios, de dispositivos, de artefactos que hoy en día tenemos de manera abierta. Entonces hablo de unas tecnologías abiertas, a las tecnologías del poder o a las tecnologías teóricas, filosóficas, científicas, que se volvieron hegemónicas frente a la producción de unos pocos que han manejado el mundo. Pues eso es lo que podría decir y aportar en este momento frente a lo que se ha dicho o a lo que no se ha dicho en términos de este espacio pues interesante de reflexión. Gracias. Gracias, Héctor, por tu intervención y por los aportes. Pues si vamos recogiendo un poco, miren ustedes que aquí tendremos entonces unas visiones que son muy basadas en la fundamentación de una teoría construida a partir de cómo seguir la discusión o de las discusiones que venían de antaño, en la misma perspectiva del marxismo y de la visión crítica sobre la teoría crítica de la sociedad y luego llevada a la teoría crítica de la tecnología. Por otro lado, están las posturas de una actitud crítica en el ámbito de lo pragmático, como lo que diría Francisco, en el carácter de ir a la condición misma o a los contextos mismos de las cosas y de los contextos donde se van dando. Por otro lado, el hecho de cómo todas estas reflexiones que se puedan dar generan también un despertar y una actitud de cuestionamiento y de confrontación, pero en otras de cuestionamiento y de más bien de reflexión para considerar que conocerlo, saberlo, permite tomar también decisiones ajustadas a las circunstancias sin necesidad por ello de considerar que el camino sea confrontante. Y otras en las que precisamente, como las que plantea Héctor, que tienen que ver con una postura de ir entendiendo por dónde se está moviendo todo este sistema y cómo dentro de ello también hay una alternativa o una preferencia de grupos académicos, por ejemplo, que consideran en ello una oportunidad y una alternativa para seguir desarrollando las propuestas educativas o formativas que se van dando. Esto muestra también que, y bueno, y la otra que es la que Roberto había dejado como allí planteada, que es la de encontrar espacios o grupos de colegas con los cuales hacer estas reflexiones, como es el caso de Filociencia, del grupo Filociencia, y el espacio de la tertulia. Como pueden ir identificando, digamos como este eje temático, este eje de discusión, tiene muchas aristas de las cuales pues habrán posturas que serán a favor, otras no tan a favor, otras de desconocimiento y por eso mismo de posturas acríticas. Pero que la idea del encuentro alrededor de esta temática es poder tener como un panorama que nos pueda ir mostrando alternativas, que nos pueda mostrar también opciones y que el espacio de Filociencia pues lo quiere, digamos, abrir como un ámbito del cual, siguiendo la misma línea que traíamos sobre la historia de las ideas de la ciencia y en este caso la historia de las ideas de la tecnología, la ciencia y la sociedad, como una forma también de abordarlos en la perspectiva de la filosofía de la ciencia. No sé entonces si Francisco o quién más quiere hacer otra intervención. Bueno, no. Creo que en el día de hoy se han planteado diversos puntos de vista con relación a los vínculos entre ciencia, tecnología y sociedad. Indudablemente en la perspectiva más
desde el punto de vista sociológico y político, que implica también pues ver todo el asunto del comportamiento social con respecto a la tecnología y los usos de la tecnología. En los términos de la filosofía de la ciencia, pues un estudio internalista de filosofía de la ciencia sobre ciencia, tecnología y sociedad sería un estudio más de tipo técnico, absorto de los problemas de orden social y político, aunque pudieran tomarse los aspectos de tipo social y político en términos menos de compromiso ideológico político y más desde el punto de vista descriptivo y explicativo de qué acontece. Indudablemente, ahí se encuentran unos, llamémoslo así, puntos de intersección entre filosofía de la ciencia, visión internalista, con filosofía de la sociología acerca de los estudios sociales de la ciencia, que tienen áreas en común, pero que cada una también apunta a unos intereses específicos, incluso de la filosofía política, para entender cómo hoy la política no se puede entender, la participación política y el ejercicio de la política en la búsqueda del ejercicio del poder no puede soslayarse si no hay un emparejamiento con lo que es el uso de las tecnologías, el uso del conocimiento científico y de las tecnologías para mantener, ejercitar o acceder al poder. Entonces, pues que eso quería señalar. Indudablemente la puerta queda abierta porque sobre esto hay muchísimo más. Somos apenas principiantes en esto, en este estudio. Los que estén más interesados seguramente seguirán indagando. Y bueno, pues las tertulias sobre filosofía de la ciencia lo que hacen es hacer un abrebocas de cada tema. Y eso es parte también del espíritu que tiene el grupo de investigación Filociencia a través del programa de las tertulias sobre filosofía de la ciencia para que puedan haber ilustraciones al respecto. Es más, creo que es posible que si ustedes tienen estudiantes que puedan entrar, digamos, como a ver estos videos, puede ser útil, no para que sigan las líneas de lo que se dice acá, porque de todas maneras la discusión aquí se queda corta, pero sí para tener múltiples visiones donde no se ven pensamientos parejos ni unificados, sino que se ve una gama de posibilidades de pensamiento diferentes con el respeto que cada una de ellas merece. Muchas gracias. Entonces, Francisco, con esta manera como de ir recogiendo también el sentir y el espíritu del grupo Filociencia a través del ejercicio de la tertulia. Entonces, si alguien antes de parar la grabación o algo quisiera decir como algún elemento que pudiera ser de cierre también, que sea muy corto. ¿No? Entonces me dispongo a cerrar la grabación, pero entonces les pido que no se retiren aún y hacemos una última comentario.